¿Ven la presentación? Sí, doctor. Sí, ok. Bien, vamos a hablar sobre cuerpos extraños en el esófago y después cuerpos extraños en vía aérea. Normalmente eran dos clases diferentes. El motivo por el cual las han juntado no sé. Bien. Los cuerpos extraños en el esófago debe quedar bien claro. La suma de ambos, de cuerpos extraños en el esófago y en vía aérea, viene a ser el 100% de los dos. El 60% corresponde a cuerpos extraños en el esófago y el 40% restante a cuerpos extraños en vía aérea. Entonces, por lo tanto, la mayor cantidad de personas, especialmente los niños, que son los que se pasan un cuerpo extraño al esófago. Y solo un 40% va a la vía aérea. El esófago es un órgano que une la faringe con el estómago, más o menos tiene unos 20 centímetros de largo, y lo más importante es que está dividido en 3 partes. ¿Sí? Delante del esófago está la tráquea. Recuerden que la tráquea tiene una parte membranosa que es la que está en contacto con el esófago, y la parte anillada es la que va hacia adelante. Esto es muy importante, jóvenes, porque cuando se presenta el que una persona, niño, adulto en este caso, es más frecuente, pasan pedazos grandes de carne, incluso algunos con hueso dentro, sin necesidad de que esté en la vía aérea el cuerpo extraño, por compresión, o sea, por contigüidad, el esófago se ensancha por ese cuerpo extraño introducido ahí y presiona la parte membranosa, que es débil, ¿no? Por lo tanto, va a producir obstrucción de la vía aérea también y por ende hasta la persona puede fallecer. Entonces, eso debe quedar bien claro. Tenemos 3 partes en el esófago cervical, que es donde se aloja la mayor cantidad de cuerpos extraños, el esófago cervical. Tenemos el esófago torácico y el esófago abdominal, que está por debajo del hemidiafragma izquierdo. Bien. Entonces podemos decir que los cuerpos extraños en el esófago realmente pues es muy importante, ¿no? El 60% del total. Y por ejemplo, es responsable en Estados Unidos de la muerte de más de 1.500 niños, especialmente en un año. Y es más, esto ha aumentado. Esto realmente ha aumentado. Si bien es cierto, se considera que son accidentales de que un niño especialmente se pase un cuerpo extraño, no necesariamente es así, ¿no? Porque, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos o los presos, los penales, pues ellos voluntariamente se pasan, especialmente los presos, los delincuentes, para salir de que los lleven a un centro hospitalario donde es más fácil escaparse. Esa es la razón, ¿no? También debemos decir de que las personas que tienen oficios o mandos técnicos, por ejemplo, talabarteros, tapiceros, zapateros, tienen la costumbre de ponerse los clavos, tachuelas en la boca. Según ellos es más fácil, ¿no?, para hacer su trabajo. Entonces esto ha motivado que algunas veces, ¿no?, en forma involuntaria pues se pasen uno de estos elementos y bueno, tienen un problema. Igualmente los pescadores, ¿no? Los pescadores cuando
amarran el anzuelo al hilo de pescar, para hacer los nudos lo hacen con la boca. Entonces también se ha visto de que accidentalmente pueden pasarse uno de estos anzuelos. Eso es muy importante. Los pacientes psiquiátricos, pues, ya van a ver las fotografías. Es impresionante realmente la cantidad de cuerpos extraños que pueden tragarse estas personas, ¿no? Muchas veces también, y eso lo he visto yo, hemos operado a un paciente cuando hice mi residencia y acá también en Arequipa, que las personas que son portadoras de prótesis dentales de 1, 2 o 3 dientes, pues accidentalmente pueden desprenderse de la zona de implante, ¿no? Porque son unos ganchos, con ganchos están fijados, ahora ya ha cambiado eso. Entonces se pasaban al esófago. Entonces el problema que se suscitaba era de que era muy difícil extraer el cuerpo extraño porque tienen esos dos ganchos, ¿no? Entonces podía liberar uno, pero era muy difícil que estén los dos libres. Esto ha motivado que tenga que recurrirse a la cirugía, una toracotomía derecha, disecar, abrir el mediastino y luego pues disecar el esófago, ubicar el cuerpo extraño y abrir por debajo de él para proceder a la extracción del mismo, en este caso de esta prótesis. Una vez hecho eso, se procede a pasar una sonda nasogástrica bajo visión directa. Nosotros tenemos que ver que pase la sonda y luego se procede al cierre en 2 planos del esófago torácico. Esto es muy importante. Con un plano no se debe hacer. Varios lo hacen con un plano, pero a veces puede haber deficiencia de la sutura y se produce un problema. Por esa zona nasogástrica el paciente va a alimentarse durante unos 10 días para que cierre bien la sutura, no esté expuesta a las sustancias en el esófago y por lo tanto cierre herméticamente esa sutura y no haya posteriores problemas, ¿no? Entonces eso es lo que podemos decir. También hay que mencionar de que de ese 100%, entre un 80-90% de cuerpos extraños, entre el 80 al 90% van a migrar, van a pasar sin ningún problema a través del esófago, el estómago, toda la vía digestiva y ser expulsados, especialmente monedas pequeñas u otros cuerpos extraños. Realmente el 10 a 20% va a requerir, ¿no?, que se haga el procedimiento, la esofagoscopía o endoscopía, ¿no?, dependiendo de dónde sea, en dónde esté localizado, en qué centro hospitalario se haga, ¿no? Y podemos decir de que un 1 o 2% van a cirugía. Esto también hay que tener en cuenta. Del total de casos en los cuales se pasa de una persona a un cuerpo extraño, más del 80% va a corresponder a los niños, ¿no?, hasta los 6 años, ¿no? Entonces, el otro 20% que queda ya a los otros tipos de pacientes adultos especialmente, ¿no? Por lo general hay un mayor riesgo en los pacientes mayores de 70 años. Hay un problema que es muy serio, ¿no? Es de que las personas no cortan bien las carnes o se pasan trozos grandes de carne y algunas veces con huesos. Y eso pues realmente produce problemas y el cuerpo extraño pues se queda en el esófago y lógicamente problemas para nosotros, ¿no? Después también se dice de que hay una mayor preponderancia de ingesta de cuerpos extraños en los varones sobre las mujeres. En total,
Los cuerpos extraños pueden tener pues diverso tamaño, forma, consistencia, orgánicos, inorgánicos, ¿no? Y supuestamente la atención debe ser en el lugar del accidente. Lamentablemente pues no hay la cantidad de médicos suficiente para que estén en un restaurante o en dos restaurantes a la vez, ¿no? Como debería ser la atención. ¿Qué hacer? La maniobra de Hennig. La maniobra de Hennig, un médico alemán que fue el que creó esta maniobra y que yo les recomiendo que ustedes practiquen. Es también a tener en cuenta de que la maniobra de Hennig en los niños, en los lactantes, es diferente, no es igual. Entonces también hay que practicar eso. Esto es muy importante porque salvan vidas jóvenes. Muy importante, vuelvo a repetir. Cuando hay complicaciones, pues hay que operar, hay que hacer una toracotomía, especialmente toracotomía derecha, para extraer el cuerpo extraño. Muchas veces llegan pacientes con 7, 8 días de haber ingerido un cuerpo extraño y lógicamente ya se considera complicado. Pasadas las 48 horas ya es complicado, pues entre las 24 y 48 potencialmente complicado. Entonces más de 48 horas complicado, un cuerpo extraño complicado y tiene que atenderse en sala de operaciones. Y probablemente pues ya haya hecho una úlcera de cúbito en el esófago, ¿no? Con la consiguiente presentación de una mediastinitis, la cual se puede complicar en un empiema. Muchas veces, vuelvo a repetir, porque ya se los mencionado al inicio, la ingesta de trozos grandes de carne con hueso ha motivado la muerte de pacientes, no por asfixia. Vuelvo a repetir, sin que este cuerpo extraño esté en la tráquea. Muy importante. Muy bien. Esta es la maniobra de Hennig en niños, como ven es diferente, ¿no? Por el tamaño, y en los lactantes, en los cuales lo que hay que hacer es la maniobra de Hennig con 2 o con 3 dedos y luego ponerlos boca abajo e incluso meter el dedo en la boca para tratar de extraer el cuerpo extraño. Muy bien, entonces con esta introducción pasamos a la definición de un cuerpo extraño de esófago. Y se dice que es, como está ahí bien claro, es cualquier elemento que se detiene bruscamente en el trayecto de las fauces al estómago, y que quede bien claro, en un esófago no patológico, o sea, un esófago no enfermo, sano. ¿Ok? Bien claro. Es la definición. La causa, de donde les he dicho, hay una variedad inmensa de cuerpos extraños. Los niños, pues, juguetes, piezas de juguetes, botones, diversos tipos de botones, aretes, tendedores, monedas de diverso tamaño, fichas de Playboy, fichas de hace muchos años de los famosos ring, ahora de las fichas de los casinos. Después espinas de pescado, huesos de ave, pequeños, trozos especialmente de pollo. Y en los ancianos, pues los alfileres, tachuelas, las prótesis dentales, ya se los mencioné, los pacientes psiquiátricos, vidrios, llaves, clavos, tachuelas. Y aquí tienen pues una variedad de lo mencionado, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Una variedad de crayolas, puntas de lápices, lapicero, punta del lapicero. Igualmente aquí, vean ustedes, ¿no? Muy importante. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología, ya les he mencionado que por lo general se queda en el esófago cervical el cuerpo extraño. Y debemos recordar que en el organismo, en el esófago, hay 3 estrechamientos: el cricoideo, el broncoaórtico o cardíaco. Por lo general, vuelvo a repetirlo, no me cansaré, que estos cuerpos extraños se alojan en el esófago cervical, es decir, en el tercio superior. Y bueno, acá tienen, por ejemplo, un anzuelo, ¿no? Ya saben qué fue lo que sucedió. Es difícil sacar estos cuerpos extraños.
Acá tienen un hueso en el esófago, vean ustedes, ¿no? Es el hueso, un pedazo de carne. Otras espinas de pescado, en este caso una espina grande, miren cómo ha atravesado el esófago de lado a lado, ¿no? Como dicen, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Algunos que en vez de colocarse el anillo prefieren pasárselo y como ven se quedó en el esófago, ¿no? Es una broma por si acaso. Igualmente aquí tenemos, vean ustedes, un imperdible y encima abierto. Fue muy difícil sacar este imperdible, ¿no? Acá otro abierto y acá tenemos otro, miren cómo está doblado. Chapas de cerveza especialmente, ¿no? Y bueno, pues este fue sugerida por un joven y hubo varios intentos en un hospital, en el Ministerio de Salud, en el seguro, donde no pudo ser atendido. Esto pasó hace como 10 años. Y yo estuve operando en la clínica San Juan de Dios y luego este paciente me avisaron y bueno, después de operar procedimos a la extracción, que fue un poco fastidiosa, especialmente por esto. La chapa normalmente está al revés. La zona radiada debe estar para este lado, hacia afuera, no hacia adentro. Entonces fue muy difícil tratar de sacarlo, ese fue uno. Porque esta placa fue del día anterior. Y algo que es muy importante, por eso yo lo he puesto. Algo que es muy importante. Cuando tenemos un paciente adulto joven, especialmente los niños, doctor, se ha pasado hace 2 horas una moneda, por decirles, ya, y acá está su placa. La recomendación, vuelvan a tomarle una placa en ese momento. Doctor, pero si lo han pasado hace 2 horas, no, necesito 1 hora. ¿Por qué? Porque de repente puede haber migrado ese cuerpo extraño, en este caso esa moneda. Bueno, con este muchacho, como intentaron sacarla en un hospital del Ministerio de Salud, y seguro no fue atendido. Y fue llevado a la clínica, entonces, migró ese cuerpo extraño y miren, este es el esofagoscopio, la punta hacia el esófago, y casi estaba en el estómago, en el cardio, ese cuerpo extraño. Entonces el error nuestro fue que el residente que nos presentó la historia, porque no lo vimos, nos dijo la placa, y pensamos los 2 cirujanos que eran de ese momento y no era de ayer, del día anterior. Entonces procedimos a la correspondiente radiografía, vino el tecnólogo positivo y fue esta la placa. Entonces de ahí procedimos pues ya a extraerla, la chapa, una chapa de cerveza. No, la broma fue de que estaban tomando, era Semana Santa, miércoles, ¿no? El jueves era santo, era feriado, estábamos operando. Eso pasó el miércoles en la noche. Entonces no tuvo mejor idea un compañero que en el vaso de cerveza echarle la chapa y el otro se la pasó, pues. Así de simple y sencillo. Las famosas monedas, esa es la posición normal en la cual vemos, ¿no? Porque les voy a enseñar otra. Esta es la lateral, vean, se ve perpendicular, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta posición es anómala. Yo la he visto una sola vez, que es esta, ¿no? Está como si fuera de perfil, no es de perfil, ¿no? Está así. Pero igual
que tener un poco más de cuidado para la extracción del cuerpo extraño. Muy bien. ¿Qué clínica presentan los pacientes? Normalmente si son niños, la verdad, no presentan clínica. Los niños se pasaron una moneda, una ficha de Playboy pequeña, ¿no? Un botón, y están que saltan, corren. Los que están preocupados son las personas que estaban a su cargo, ¿no? Porque por lo general, como los padres trabajan, pues está la muchacha, la gente familiar, los abuelitos. Entonces ellos son los preocupados, ¿no? Y luego vienen los papás y encima le echan la culpa a las personas. Entonces, en este caso, yo voy a decirles algo. Cuando yo dictaba esa clase, la dicto hace más de 15 años, pero cuando dictábamos la clase, yo decía, a los niños no hay que darle ni un segundo de ventaja. Pues de hace 4 o 5 años, digo, a los niños no hay que darles ni una milésima de segundo de ventaja. O sea, para que ustedes vean la atención que tenemos que tener con los niños cuando nos los encargan, porque son tan rápidos que cuando reaccionamos ya se pasaron un cuerpo extraño. Esa es la verdad. En los adultos puede haber dolor, disfagia, dependiendo de dónde esté localizado el cuerpo extraño, ¿no? O la sensación de que pasó, por ejemplo, una espina de pescado y sienten el dolor, es la laceración que ha producido en el esófago y eso duele. Entonces se hace el esofagoscopía y no hay nada, pero sí encontramos una huella, no hay una laceración. Entonces lo que se hace ahí es instilar gotas de silocaína y chao problema, o también de adrenalina. Entonces eso es muy importante. En los pacientes ya jóvenes o adultos puede haber disfagia, ¿no? Y que puede aumentar en el transcurso del tiempo y también puede ser total, cuando el paciente no pasa ni saliva, ¿no? Entonces puede haber complicaciones. Cuando nosotros vemos pacientes que nos lo traen después de 3-4 días y está taquicárdico, febril, tiene unas zonas en la región cervical izquierda o derecha que crepitante, con mucho dolor, ya nos imaginamos que hay complicación y que probablemente esté con una úlcera de cúbito, es decir, con una perforación esofágica. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ante la sospecha de la ingesta de un cuerpo extraño, nosotros tenemos que hacer un buen interrogatorio, especialmente a las personas que estaban cerca o no estaban con el niño o niña, ¿no? Cuando ocurrió el accidente. Preguntar, pues, en qué lugar estaba. Una cosa es que esté en la sala, en el comedor o en el baño, ¿no? Con qué jugaba, ¿no? Y qué cosas supuestamente estaban a su alcance. A veces las personas encargadas no recuerdan bien por el estado nervioso en que se encuentran, de ansiedad. Entonces tenemos que adivinar y podemos proceder pues a que en primer lugar el cuerpo extraño esté en vía aérea. A ver, voy a ver que creo que están. Muy bien, entonces siempre el ABCD en emergencia, ¿no? No está en vía aérea, pues nos sentimos tranquilos, pero acuérdense que nos debemos preocupar cuando es un bolo de carne alimenticio en una persona adulta. Ya sabemos que hay que palpar el cuello para ver si podemos encontrar un sitio donde duele, donde refiere el paciente, y por si acaso no se pregunta, ¿le duele? Se pregunta, ¿alguna molestia? Sí, doctor o doctora, me duele en el lado derecho, me duele en el lado izquierdo, pero no hay que decir le duele. Examinamos la boca también, ¿no? Nos ponemos un guante, examinamos la boca y hay un signo que cuando hay una gran cantidad de saliva que el paciente no la pasa, ¿no? Y hay secreción, hay obstrucción del esófago. Ese se llama el signo de Chevalier-Jackson. Eso es muy importante. Yo no soy muy aficionado a los signos, pero con nombre, pero la obstrucción del esófago tiene ese nombrecito, para que lo recuerden.
Y lo que hacemos nosotros pues es, después de que tengamos la sospecha, si nos trajeron alguna radiografía, la vemos y la repetimos, ya sabemos, ¿no? Entonces pedimos una radiografía de columna cervical, ¿no? Una radiografía de tórax, si quieren, no hay ningún problema, debe ser lo mismo. Y ver si encontramos el cuerpo extraño, ¿no? En Arequipa, desde hace 10 años no realizamos los cirujanos de tórax esofagoscopías porque ni broncoscopías porque el equipo se malogró, tenía más edad que yo. Pero eso no es obvio, ¿no? Pero lamentablemente no encontraron repuestos, especialmente para las luces, es terrible. Se han solicitado durante más de 11 años y hasta ahora no los compran, ni esofagoscopio ni broncoscopio. Entonces, los que están sacando los cuerpos extraños en los últimos años son los gastroenterólogos que han asumido eso, pero muchas veces no pueden porque sus aparatos pues, son muy delgados, sus pinzas, y no pueden extraerse muchas veces los cuerpos extraños. Y han estado llamándonos pues para proceder a hacer esta extracción de cuerpo extraño. Con problemas, lógicamente. Algo que es muy importante si hacemos la esofagoscopía, ¿no? Como la hacíamos antes, siempre podemos no encontrar el cuerpo extraño, ¿sí? Pero se revisa toda la mucosa esofágica para ver si encontramos heridas, desgarros, ¿no? O presencia de sangre que nos puede indicar que por ahí pasó el cuerpo extraño. Una vez que tengamos ya bien presente que el cuerpo extraño está en el esófago, pues este debe ser extraído. No nos debemos demorar en extraer un cuerpo extraño, ¿no? Hay una clasificación que ya se la voy a mencionar. Entonces, antes la esofagoscopía es para diagnóstico y tratamiento, lógicamente con la historia, ¿no? Que es lo más importante para el diagnóstico. Y entonces, con esto procedemos a hacer la esofagoscopía con sumo cuidado. La clasificación que les mencionaba está acá, que es para el tratamiento, se dividen en simples y complicados. Simples, los de ingestión reciente, se consideran no complicados, ¿no? Menos de 24 horas, y los de ingestión alejada, un poquito más de 24 horas, que se consideran potencialmente complicados, como les mencionaba. Hasta 48 horas. Hay pacientes que nos han traído con 8 o 10 días de haber pasado un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en los simples, en los jóvenes y adultos, pues solamente se hace que hagan gárgaras con acetilocaína, ¿no? Y se procede a la extracción, ¿no? En cuanto a los complicados, pues de pasadas las 48 horas debemos sospechar de que haya producido una necrosis esofágica secundaria a una úlcera por decúbito y por la ende la perforación del esófago. Entonces debe hacerse en sala de operaciones. Puede haber absceso periesofágico, cervical o mediastinal, y además pueden presentarse mediastinitis y secundaria a la mediastinitis pues un empiema pleural. Entonces hay que drenar la mediastinitis, hay que colocar un dren torácico por el empiema, ¿no? Entonces son cuestiones de dar antibióticos, pacientes que se quedan hospitalizados. Cuestión aparte son las famosas pilas, especialmente las pilas planas, ¿no? Esas de reloj, y ahora que se usan en bastantes aparatos. ¿Por qué? Porque esas pilas apenas son diagnosticadas, hay que sacarlas inmediatamente porque pasadas 3 horas empiezan a secretar una sustancia que es la que va a producir la perforación del esófago. Entonces, mientras más tiempo esté, hasta el paciente puede fallecer por eso. Ten mucho cuidado. Entonces, para remarcar, los cuerpos extraños simples deben ser sacados inmediatamente para evitar, lógicamente, las complicaciones. Algo que es muy importante, que muchos, lógicamente, por ignorancia, es decir, porque no saben, ¿no?, pueden realizar, es tratar de descender, ¿no?, el cuerpo extraño al estómago y lo empujan con sondas o bujías. Eso no se debe hacer, ¿no? No se hace, muy importante. En los niños, con los cuerpos extraños simples, muchas veces nosotros el apoyo endovenoso, que tenemos la suerte de contar con
muy buenos anestesiólogos, entonces el trabajo en conjunto es lo que se debe hacer siempre, ¿no? Algunos niños pues va a requerir que se les intube, ¿no? Que ocasiona a veces un poco más de dificultad para sacar el cuerpo extraño. En los adultos ya les he mencionado, es anestésico local para los cuerpos extraños simples, ¿no? Se hace 2-3 gárgaras con la silocaína para anular el reflejo nauseoso y pasar pues el esofagoscopio sin ningún problema. En los que tienen ya varios días pasado las 48 horas, pues ya estos cuerpos extraños que han tragado a las personas, pues requiere ya anestesia general, ¿no? Hay que intubarlos. Y muchas veces pueden estar enclavados, así que hay que trabajar muy tranquilamente, despacio. Y lo otro, pues, que también ya se los mencioné, que al tratar de sacar el cuerpo extraño podemos poner en evidencia la úlcera por decúbito, que ha generado pues una perforación, ¿no? Que estaba tapada ahí por los detritus que estaban ahí en la zona cercana al cuerpo extraño. No nos debemos asustar y ya sabemos pues que hay que pasar una zona nasogástrica bajo visión directa y preparar al paciente para la sutura de ese esófago, ¿no? Correspondiente, poner antibióticos. Si hay enfisema subcutáneo súbito, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque ya nos indica que el paciente está muy infectado, ¿no? Entonces 2-3 antibióticos para solucionar el problema. A veces si está en el esófago torácico la perforación va a producir un neumotórax porque ingresa el aire lógicamente, y siempre puedes tratar de poner una zona nasogástrica, ¿no? Bajo visión directa es mejor para alimentar al paciente y prepararlo para la cirugía. Si hay algunas otras complicaciones tanto en el cuello, en el mediastino o en la cavidad pleural, pues colocar los drenes correspondientes para solucionar el problema, administrar antibióticos, ¿no? Recuerden que por la pus se pierden proteínas, entonces hay que alimentar bien al paciente. Es muy importante hidratarlo a sí mismo. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Ese es un hidroneumotórax, que realmente es un empiema, ¿no? Pero hidroneumotórax porque hay aire líquido. Aquí igualmente, vean ustedes, mismo paciente, una tomografía, pues aquí vemos el problema. Lo mismo. Igualmente, compromiso del lado derecho. Un contraste. Este es el hueso de cordero que se había pasado un paciente de 78 años, lógicamente que está envuelto en carne, y lo extraje, ¿no? Quedó de recuerdo, ¿no? Porque tenía el hueso tenía 3 centímetros de ancho. Imagínense, terrible fue. Bueno, en resumen, nosotros debemos decir de que, para aclarar, los cuerpos extraños simples en jóvenes y adultos en la sala de procedimientos bajo anestesia local. Los cuerpos extraños complicados en sala de operaciones. La esofagoscopía hay que hacerla con mucho cuidado. Esperemos que compren este año, aquí ya va a finalizar, estamos en agosto, dudo mucho. La cirugía por lo general se hace una toracotomía derecha porque se alojan por lo general los cuerpos extraños en el esófago cuando están en el esófago torácico. Siempre se debe hacer la incisión por debajo del cuerpo extraño, ¿no? Se palpa, lógicamente, y hacemos la incisión por debajo para extraer, nunca por encima. Y luego, como les mencioné, pasar una zona nasogástrica por el anestesiólogo para que pase bien. Nosotros tenemos que ver que pase la zona nasogástrica, que llegue al estómago, y hacemos la sutura doble. Si hay una mediastinitis o un empiema, pues hay que colocar los drenes correspondientes.
Bueno, acá tenemos otra para que recuerden las monedas. El lateral. Acá tienen un hueso. Este hueso está enclavado, ¿no? Imagínense, algo así tuve yo que sacar. Diversos equipos. Tengo que contarles que a propósito de esto, que esos son lo que usan las jovencitas, las señoritas que son bulímicas y se producen el vómito. Pues hace algunos años me llama el jefe del servicio, del departamento, y me dice: Rodolfo, ¿tienes alguno? No sé, doctor, ahí te tengo un regalito, me dice. Yo, un regalito, bueno, ahí, doctor, me dice: ahí están las placas. Veo las placas y era un cepillo de dientes que se había pasado la señorita. Entonces, el cepillo de dientes estaba con las estrías hacia arriba, ¿no? Con las cerdas. Por lo tanto, de ahí había agarrado el cepillo y estaba acostumbrada. Entonces, prácticamente había abolido el reflejo nauseoso y se le fue el cepillo. Era un cepillo grande. Me acuerdo, de color fucsia. Lo tengo de recuerdo por ahí. Entonces procedí a explicarle a la señorita y hacer las gárgaras, y con los alumnos pues extraje el cuerpo extraño. En este caso, un cepillo de dientes. Acá tienen botones, ¿no? Aquí quería mucho a su gatito y se pasó pues el gatito para guardarlo en el esófago. Perdón, disculpen. Estoy aficionado a los carros. Otro aro. Acá tienen un imperdible con otro animalito. Igualmente, vean ustedes. Y lo que les mencionaba, ¿no? Esto es un paciente psiquiátrico. Vean ustedes, llaves, tachuelas, clavos, monedas, bueno, describirlos. Igualmente, vean ustedes. Increíble, ¿no? Pero cierto. Esto es lo que no debemos hacer, darle moneda a los niñitos. Si le vamos a dar algo que sea más grande que su boca, que no puede tragarlo. Muy importante. Y acá tienen ustedes al doctor Alarcón. Cuando la Catedral de Río de Janeiro, y esto es en memoria a los profesores. Entonces, tuve la felicidad de tomarme esa red. Bueno, con mi esposa estaba, ¿no? Vamos, esa foto. Ahí estoy con mi esposa, y la playa, ¿no? Vean ustedes, un atardecer muy bonito, bien jóvenes. Entonces, esa es la clase de cuerpos extraños en esófago. Ahorita vamos a hablar ahora de cuerpos extraños en vía aérea. No sé qué ha pasado. Veo que se ha colgado. A ver. A ver, extraños en vía aérea. Como recordarán, les mencioné que del 100%, el 40% vienen a ser los cuerpos extraños en vía aérea. Debemos tener en cuenta que es la primera causa de muerte en el hogar. Imagínense ustedes, esto es muy serio. Igualmente, está catalogado como la tercera causa de ingreso a un centro hospitalario o una clínica. Y con frecuencia, pues desde los 6 años también, dicen, de los 5 años a menos, especialmente en varones, dicen que son más traviesos que los niños, no sé. Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien.
De ese 40% que les he mencionado, vamos a hacer que sea el 100%, ¿sí? De cuerpos extraños en vía aérea. ¿Para qué? Para que determinemos que felizmente estos cuerpos extraños en vía aérea se localizan entre un 80 y un 90% en los bronquios, ¿sí? De un 2 a un 12% en la laringe y de un 7 a 8% en la tráquea, donde es más severo, pues está bien claro, ¿no? Tanto en la laringe como en la tráquea pueden ocasionar la muerte cuando la obstrucción es total. Bien, ahora, si nos referimos al árbol bronquial, yo quise partir esta diapositiva, pero no he podido hacerlo, no sé qué pasó con el PowerPoint, no he podido hacerlo. Si lo tomamos como un 100%, el 55% se aloja en el bronquiotronco derecho, por razones anatómicas, ¿no? El bronquiotronco derecho es más grueso y es más perpendicular que el izquierdo, donde se localiza un 33% de los mismos. El bronquiotronco izquierdo es un poco más delgado y es más transversal. Y es bilateral en un 12%. Entonces esto es muy importante. Y es muy importante también saber dónde se localiza el cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es la sintomatología. El primer cuerpo extraño descrito que fue localizado fue por un médico apellidado Muis, ¿no? Describió la aspiración de un cuerpo extraño en vía aérea, ¿no? Para proceder a extraer. Una cosa, y yo se lo digo bien claro, jóvenes, si lo van a ver, una cosa es extraer un cuerpo extraño con un esofagoscopio rígido, ¿no? Con un foquito que un poquito vemos por un huequito, a que tengamos un esofagoscopio o broncoscopio pediátrico o para adultos, no flexible, con cámara de video, y nosotros estamos mirando la pantalla de 32 pulgadas, imagínense, ¿no? Es totalmente diferente. Por lo general, en estos casos hay pues una historia de que el pequeño lo habían dejado, ver con quién estaba, para que nos dé datos, ¿no? De qué fue lo que se llevó a la boca y se tragó, ¿no? Entonces, a veces hay crisis de ahogamiento y cianosis, ¿no? Que puede ser leve, moderada o severa. Tos persistente, y la cual puede hacerse residual. Entonces, el diagnóstico y tratamiento deben tratar de hacerse lo más rápidamente posible para evitar complicaciones, ¿no? Bien. Algo que es muy importante. De todas las patologías que son consideradas como emergencias en la vía aérea pediátrica, tenemos 3 que son las más frecuentes. Ojo, pestaña y ceja, decían un dicho: la epiglotitis, la laringotraqueobronquitis y la aspiración de un cuerpo extraño. Vuelvo a repetir, son las emergencias de la vía aérea pediátrica más frecuentes. ¿Por qué? Porque rápidamente pueden proceder a una insuficiencia respiratoria leve, moderada, severa y ocasionar el fallecimiento del paciente. Esa es la razón. Ya le dije que en Estados Unidos llegó a ser la primera causa de muerte en menores de 1 año. Ojo, menores de 1 año, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen los niños en general, menor número de molares, la inquietud inherente a la edad, y el otro problema, pues que todo lo tratan de llevarse a la boca, ¿no? Y la consiguiente mala deglución. Entonces, los cuerpos extraños pueden ser orgánicos e inorgánicos, ¿no? Dentro de los orgánicos, pues, los frutos secos, semillas, frijol. Con el frijol hay que tener cuidado, porque una vez que el frijol esté dentro de la vía aérea, con las secreciones bronquiales se va a dilatar y va a aumentar de tamaño. Tener mucho cuidado. El pocor. Los dulces con pasas, con maní, ¿no? Igualmente.
semilla, la pepa de fruta de la sandía, por ejemplo, ¿no? Eh, Bolas, monedas, huesos, botones. Igualmente el maní, deben tener mucho cuidado porque el maní contiene el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico pues es nocivo, es muy irritante de la mucosa bronquial y traqueal. Entonces puede producir una intoxicación severa en el niño, ¿ya? Una reacción alérgica severa, niño o niña. Agujas, alfileres, ¿no? Pero bien, entonces lo que sí debemos mencionar es que los que han sido más frecuentemente mortales, cuerpos extraños en vía aérea, las bolas, las esferas, ¿no? Globos, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hace 2 años, 3 años, en el 2019, una niña de 3 años o 2 años se pasó un elemento de vidrio, esos que se usan para adornos en las salas, y pues fueron los gastroenterólogos, no, fue a mediodía, estábamos operando nosotros y nos avisaron que no podían sacarlo. ¿Por qué? Porque ya les dije hace unos momentos, las pinzas que tienen los gastroenterólogos, como la pasan, lo introducen dentro del endoscopio, son muy delgadas, entonces no tienen la fuerza necesaria ni el agarre para poder extraer el cuerpo extraño. Entonces nos llamaron a otorrino, llamaron a los cirujanos de tórax, un concierto de profesionales especialistas para extraer un cuerpo extraño que fue muy difícil. Lo pudimos hacer felizmente, gracias a Dios, ¿no? Y lo tenemos grabado. Entonces, la clínica, jóvenes, va a estar en relación al cuerpo extraño, tanto a su tamaño, localización, composición, el tipo de obstrucción que pueda producir, ¿no? Leve, moderado, severa, y el tiempo que puede estar en el árbol bronquial, ¿no? Siempre debemos nosotros sospechar la ingesta de un cuerpo extraño que esté localizado en la vía aérea cuando preguntemos nosotros, ¿no? ¿Desde cuándo tiene la dificultad respiratoria? Si ya 2 o 3 veces ha tenido una neumonía, entre comillas, ¿no? Por eso le dicen neumonía persistente o una atelectasia persistente. Si el paciente era asmático o es asmático, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es asmático, pues definitivamente podemos nosotros inferir de que ha tragado un cuerpo extraño y es el que está produciendo un cuadro similar al asma. Entonces, la clínica que normalmente presenta el paciente puede ser tos, disnea, estridor y salivación. El estridor viene a ser la respiración ruidosa causada por la obstrucción al flujo de aire en la vía aérea. Hay 3 tipos de estridores. El estridor es inspiratorio cuando hay una obstrucción de la vía respiratoria alta. El estridor expiratorio cuando hay obstrucción de la vía respiratoria baja. Y el estridor bifásico cuando la obstrucción es en la parte de la tráquea, de media, antes de la división de la carina. Nosotros tenemos 3 periodos o 3 fases en que se divide la ingesta de un cuerpo extraño. El periodo post inmediato a la aspiración, el periodo asintomático y el tercero, pues el periodo derivado de la reacción al cuerpo extraño por el organismo. Entonces debemos desarrollar en primer lugar la primera fase. En la primera fase nosotros podemos encontrar también conocida como de asfixia aguda, tos súbita, violenta, ¿no? Con cianosis leve, moderado, severa, estridor, sibilancias. Por lo general debemos tener muy en cuenta que los cuerpos extraños en vía aérea se expulsan gracias al famoso reflejo tussígeno, pero lamentablemente algunas veces este reflejo tussígeno no consigue eliminar al cuerpo extraño. Entonces
ahí hay que realizar la maniobra de Henrich, ¿no? Que es inmediata para tratar de evitar que la obstrucción sea irreversible o pase a menor grado. En cuanto a la segunda fase, también llamada asintomática, esta puede darse por que se produce en minutos y pasar a meses de duración, dependiendo de dónde esté localizada y del grado de destrucción que produzca, y asimismo la reacción inflamatoria, como les puse el ejemplo del frijol, que se hidrata y crece hasta el doble o triple del tamaño que tenía al inicio. Entonces, muchas veces pues se puede retrasar el diagnóstico porque la sintomatología no nos da indicativos, ¿no?, de que pueda ser un cuerpo extraño en esófago, en vía aérea, perdón. Lo otro es de que muchas veces el cuerpo extraño aspirado puede cambiar de lugar y por lo tanto también las manifestaciones clínicas que pudieran darse. Y en la tercera fase, también conocida como la de cuerpo extraño abandonado, hay signos inflamatorios de infección que van a dar síntomas pues como tos crónica con expectoración mucosa, luego purulenta, fiebre, sibilancias y algunas veces puede presentarse hemoptisis. Entonces, aquí tranquilamente nosotros podemos confundirlo pues con una bronconeumonía, una neumonía, un absceso. Entonces, es fastidioso realmente. Para aclarar las cosas, cuando el cuerpo extraño está localizado en la zona laringea, va a haber, felizmente, es un 2 o un 12%, excepto en los menores de un año, eso debe quedar bien claro, ¿no? La obstrucción puede ser completa o parcial. La completa nos va a dar insuficiencia respiratoria, que puede inicialmente ser leve, pero puede pasar a ser moderada, severa, con la consiguiente cianosis igualmente, y la muerte del paciente. Cuando es parcial, el estridor, la fonía, la atrojo grupal, que es en accesos, ¿no?, que se presenta, la odinofagia, la disnea estridor, ¿no? Cuando el cuerpo extraño está en la región traqueal, aquí es un 7% más o menos que se localizan los cuerpos extraños, y por lo general hay como síntomas la tos, el estridor, la tos es en accesos, la sofocación que siente el paciente, la insuficiencia respiratoria intermitente, ¿no?, la cianosis intermitente. Y acá las complicaciones son 4 a 5 veces mayores que los reportados por el conjunto de cuerpos extraños, ¿no?, en su totalidad. Y por último, los cuerpos extraños en la región bronquial, ¿no? Acá es más frecuente, ya se los mencioné, hasta un 80%. Por lo general se localizan en el bronquio tronco derecho y puede haber tos y sibilancias, además de que son los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes. Puede haber insuficiencia respiratoria leve, hipoventilación, timpanismo, matidez, nos dan signos de complicaciones, ¿no? Entonces, para diferenciar el grado de obstrucción que pueda tener el paciente, podemos decir que hay una obstrucción leve cuando el aire pasa en ambas direcciones. Yo les voy a enseñar un cuadro, eso se llama sibilancia, o sea, inspiración y expiración. Cuando la obstrucción es mayor, moderada, vamos a decir, pues permite la entrada del aire, pero no la salida. A eso es conocido como enfisema. Y cuando la obstrucción viene a ser completa, es decir, total, entonces impide la entrada del aire como también su salida. Y aquí se genera la atelectasia. Entonces, perdón, si el material aspirado es orgánico, bien claro, si el material aspirado es orgánico, lógicamente se va a producir una reacción inflamatoria como respuesta del organismo a esa agresión, con la consiguiente presentación en un lapso de tiempo de una neumonía, la que más tarde puede ocasionar un absceso pulmonar y que se abra la cavidad pleural, entonces un empiema. Bien claro. Acá tienen el cuadro que les mencionaba.
no obstructivo, entra y sale el aire. Y enfisema obstructivo pasa, pero no sale. Ya tapó, ya creció. Y aquí es una obstrucción total, entonces ni entra ni sale. Para el diagnóstico, nosotros siempre, la historia clínica lo más importante, más del 80% de sensibilidad nos da, ¿no?, el antecedente, averiguar bien cómo fue el episodio clínico en este paciente, ¿no?, tras tragar un cuerpo extraño, ¿qué fue?, ¿no?, estaba comiendo, estaba jugando, es muy importante. La tos, ¿no?, si irritativa, si quedó, o es por momentos, o es persistente. Ver si fue visto por alguna persona o no, ¿no? A veces tenemos o no encontramos, los niños no nos dan datos, ¿no? No es posible saber qué pasó. De repente lo encontró el familiar o la niñera, estaba tirado y respiraba dificultosamente, ¿no?, que ya tenía una insuficiencia respiratoria. Siempre debemos tratar de sospechar, ¿no?, cuando son cosas que normalmente no tenía el niño, no presentaba, ¿no?, una tos paroxística, medio ronco, afónico. En cuanto al examen físico, muchas veces, en más del 40% pasa totalmente normal el examen médico en niño. A veces encontraremos algún tipo de insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa. Podemos encontrar disminución del globo vesicular o ausente en un segmento, un lóbulo o en un pulmón derecho o izquierdo. Si hay sibilantes, si no hay antecedentes de asma, pues ya se los mencioné anteriormente, también podemos sospechar del ingesta de un cuerpo extraño en vía aérea o igual las neumonías recurrentes. No es raro que se presenten neumonías recurrentes, especialmente en los niños. Como ayudas diagnósticas, ¿no?, las radiografías de tórax, tanto normales como en inspiración y expiración forzada. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la expiración forzada podemos encontrar hiperventilación con desviación de mediastino hacia el lado opuesto o también contralateral, ¿no? Entonces es muy importante. Y si hay una obstrucción total, pues podemos encontrar una atelectasia. Por lo general en la radiología debemos de mencionar de que el 15 a 20% de los cuerpos extraños son radiopacos y un 80 a 85% pueden ser radiolúcidos. Acá tienen una atelectasia severa, para ustedes, ¿no?, con desviación del mediastino hacia el lado contralateral. Igualmente, la atelectasia aquí, un cuerpo extraño en vía aérea. Y aquí tienen ustedes la famosa aguja, una aguja que está en el bronquio izquierdo. Tiene su historia esta aguja. Que la tiene de frente y lateral. Aunque no lo crean, esta aguja en esta niña, pues una niña de 6 años, la trajeron de Puno. Esta ahí no pude obtener la tomografía porque también le sacamos una tomografía. Los padres lloraban, saltaban, y la niña como si nada. Quedó en observación. Ese fue un día domingo, me salí de guardia, le encargué el día lunes al jefe, le dije, paciente, regresé el día martes y, aunque no lo crean ustedes, el cuerpo extraño después estuvo por el abdomen y después salió el cuerpo extraño por la piel del abdomen. ¿Qué les parece? Migran estos cuerpos extraños, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Acá el carrete de un cierre, ¿no?, está en el bronquio tronco derecho.
Ya se le sacó. Otra telectasia. Igual, también desviación hacia el lado izquierdo del mediastino durante la expiración. La tomografía, ¿no? Y el cuerpo extraño está aquí, en el broncotronco derecho. Entonces, en el cuerpo extraño, pues el esófago hace de que, siendo sospechoso, pues hay que hospitalizar al niño o niña, ¿no? Eso es muy importante. Tratar de tranquilizar a la familia, ¿no? Si se puede hacer la maniobra de Henry, se hace, y si no, el tratamiento electivo pues es la broncoscopia. ¿Ya? El grado de insuficiencia respiratoria del paciente es la que nos va a decir, ¿no? O la localización, ¿no? Acá tienen ustedes, vean ustedes un broncoscopio, qué bonito, ¿no? Yo los extraño realmente. En un paciente adulto, vean ustedes con la pantalla, ¿cierto? El procedimiento es dificultoso, pero es diferente hacer ese tipo de procedimiento como el que tienen, como el que nosotros hacíamos con el laringoscopio, con el esófago, broncoscopio rígido, perdón, ¿no? Y viendo por el huequito, ¿no? Por este huequito, pero a esa altura. Acá lo van a ver ahorita. Aquí lo tienen. Este es el broncoscopio rígido. Y vean por dónde está entrando el doctor a ver. Imagínense ustedes qué diferencia de trabajo, ¿no? Entonces, aquí está el broncoscopio rígido, como lo pueden apreciar. La carina en su división broncotronco izquierdo, broncotronco derecho. Entonces, para el tratamiento, es de urgente realizar la extracción del cuerpo extraño cuando éste está localizado por encima de la carina, o por encima de la tráquea, ¿no? Urgente. Podemos demorarnos 12 horas hasta 24 horas cuando está localizado en un bronco principal, derecho o izquierdo. Y también pues tengo una insuficiencia respiratoria leve, ¿no? Cuando el cuerpo extraño está localizado en una porción más distal, un secundario o terciario, pues nosotros podemos demorar hasta 48 horas. Y lo que hay que hacer es la famosa terapia respiratoria agresiva, que consiste en hacer el famoso palmoteo, colocar boca abajo al paciente, igual, ¿no? Es muy importante. Entonces, lo otro también es que una vez extraído cuerpo extraño, se seguirá con también la terapia respiratoria agresiva, así le puse yo, terapia respiratoria agresiva, cada 4 a 6 horas, 3 veces al día, pues no, durante unas 2 semanas. Y lógicamente se tomará una radiografía de tórax de control para descartar cualquier complicación. Debemos estar preparados siempre para realizar una traqueostomía, es un procedimiento que debemos aprender, ¿no? Normalmente yo lo enseñaba en cirugía experimental, pero ya pues hace 2 años que no podemos hacer eso. La cricotirotomía, que bueno, no la recomiendo. Y la famosa maniobra de Henrich, que es la que todos debemos aprender. ¿Qué complicaciones pueden presentarse en los niños, especialmente, ¿no? Porque también adultos se pasan cuerpos extraños a vía aérea, ¿no? Puede quedar un cuerpo extraño residual, puede presentarse edema glótico, para lo cual nosotros usamos corticoides, ¿no? En los niños se da dexametasona 0.5 miligramos por kilogramo de peso en una sola dosis. Epinefrina, antibióticos, ¿no? Puede haber atelectasias, para eso son la terapia respiratoria agresiva, sean neumotoras. El neumotoras puede ser leve, moderado o severo, ya les dictaré esas clases yo.
El moderado y severo requiere drenaje, el leve observación o de repente un drenaje, ¿no? Dependiendo de la sintomatología que presente. Pero en este caso en los niños no hay mayor problema. Puede haber neumomediastino o presentarse una neumonía que va a requerir también tratamiento antibiótico. Más importante de todo, jóvenes, es que la prevención. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, para que tengamos a niños felices, les presento a mi nieto y no darle pues cosas pequeñas, ¿no? Que pueden introducirse a la boca. Jóvenes, muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, dispuesto a solucionarla.